que se vayan uniendo poco a poco. Pues bueno, les agradezco. Buenas tardes a los presentes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Algunos recibieron mi correo electrónico, otros recibieron mensaje por WhatsApp. Y digamos que en el mensaje de correo electrónico les comentaba, pues ya al 1 de octubre nos encontramos a escasos 5 meses y bueno, en ello estriba, digamos que el hecho de que sepamos que ya inicia la implementación, como le ha llamado el gobierno, de lo que es la segunda etapa de pues esta nueva reforma laboral, ¿no? Sí es importante que tengamos nosotros ya presentes la fecha del 1 de octubre, porque aunque a nivel nacional todavía no vamos a estar la totalidad de las entidades federativas trabajando ya en el Poder Judicial, pero sí ya nada más faltarán alrededor de 7 entidades federativas que son realmente las grandes ciudades las que dejaron para el 2022. Del año pasado, 17 de noviembre, si no estoy mal en la fecha, ya 7 entidades federativas iniciaron con esta nueva forma, sobre todo de los procedimientos laborales, y ya entraron en funcionamiento tanto los centros de conciliación como los juzgados laborales en el Estado de México, en Chiapas, en Villahermosa, Zacatecas, San Luis Potosí. Y bueno, a nosotros nos toca la segunda etapa. Ya desde principios de año vinieron las autoridades federales para platicar aquí, tanto con el gobernador, con la secretaria del Trabajo. Y bueno, está comprometido, incluso ya está autorizado el presupuesto para que a partir del 1 de octubre abran sus puertas los juzgados laborales y el centro de conciliación. Entonces, pues ahora sí de lleno, la reforma laboral que está en vigor desde el 1 de mayo del 2019 entra por completo. Digamos que ahorita nos encontramos litigando aún en las juntas de conciliación y arbitraje. Se aplican ciertos preceptos de esta nueva reforma laboral, pero pues seguimos todavía en cuanto al procedimiento utilizando la anterior legislación. Ya el 1 de octubre no quiere decir que la Junta de Conciliación y Arbitraje va a cerrar. Las juntas cierran sus puertas, vamos a decir, para recepción de demandas y de procedimientos especiales que nos marca la ley, y todo se recibe en juzgados laborales. Las juntas de conciliación continuarán tramitando todos los juicios hasta que se concluya. Digamos que hasta el 30 de mayo recibirán demandas, y esas demandas que entren el 30 de mayo de este año, hasta que no se concluyan, se seguirán litigando en la Junta de Conciliación y Arbitraje, precisamente con la ley que regía en la parte procedimental hasta el 1 de mayo del 2019. Entonces, pues para mí sí es importante que vayamos teniendo un poquito de conocimiento de cómo serán ahora, vamos a decir, los conflictos individuales, siendo ya parte del Poder Judicial, tanto de las entidades federativas como de la Federación, la resolución de los conflictos laborales. Aunado a eso, pues desde 2017 que se hizo esta reforma a la Constitución
para que se pudiera modificar sobre todo la libertad sindical en la forma en la que estaba pues desde los años 30, de cómo se llevaba la vida sindical, y aunque el gobierno o el Estado mexicano era parte de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pues no había ratificado estos convenios, sino fue hasta el 2017, digamos que un poquito también derivado de la presión que hicieron nuestros socios comerciales, específicamente Estados Unidos y Canadá, pero también los socios comerciales del convenio del transatlántico. Entonces, esta gran reforma, reitero, tuvo su origen en la modificación a la Constitución en el año 2017. Pues desde el 2019, que se publicó a partir del 1 de mayo del 2019, pues hemos visto diversas disposiciones en materia laboral que se han venido también reformando y otras tantas que se han venido implementando. Y bueno, pues la más conocida ahorita de los últimos días, que fue precisamente 24 de abril, que entró ya en vigor la reforma en lo que corresponde al outsourcing, ¿no? Pero de mayo de 2019 a mayo que nos encontramos ya en el 2021, hemos conocido diversas disposiciones que muchas veces, digamos que por no utilizarlas, se tenía desconocimiento de las mismas, que sin embargo ya estaban dentro de la legislación laboral, pero que tratando de que la legislación sea un poco más equiparable a lo que nuestros socios comerciales en materia laboral están desarrollando, pues se ha venido haciendo todas estas modificaciones. Entonces, la intención de esta plática es justamente hacer un mega resumen de lo que nos han venido reformando, de lo que nos han venido adicionando y sobre todo, pues para que estemos un poquito más conscientes de cómo se va a impartir justicia en materia laboral a partir del 1 de octubre de este año, ¿no? Entonces, muchos ahorita, a lo mejor ya en las empresas, hemos empezado a tener, sobre todo por lo de la pandemia, ¿no? Que también el tema de la pandemia, que ya llevamos un año de que se hizo el primer decreto por el gobierno federal, en el cual nos dieron la instrucción de que se cerraran todos los comercios y solamente se quedaran las actividades consideradas como esenciales. Digamos que esto también de la pandemia ha venido justamente a causar, vamos a decir, que voltemos a ver la legislación laboral, que por muchos años, quiera uno o no, como que la tuvimos un poquito desatendida, en el sentido de que estábamos a lo mejor muy acostumbrados a que un conflicto laboral, pues si bien es cierto por cómo venían estando las legislaciones dictadas, se le daba mucha protección al trabajador y pues también existían las estrategias de defensa de parte de la empresa que, pues quiera uno o no, víctimas, vamos a decir, un poquito hasta cierto punto de extorsiones a través de los juicios laborales, de los trabajadores influenciados por abogados que los representaban en los juicios. Pues bueno, nos hemos dado cuenta con la pandemia de muchas cosas que ya estábamos acostumbrados nosotros y que por la misma costumbre nos quedamos a lo mejor con muchos tabús.
Y nos hemos dado cuenta a raíz de que empezamos a trabajar con estos famosos semáforos de las entidades federativas, pero que sobre todo se nos permitió la reapertura de la industria, nos hemos empezado a percatar la forma en la que nos perjudicó el hecho de haber cerrado algunas de nuestras empresas por ese decreto del Estado. Y empezamos a ver las consecuencias de lo que también pensamos que era correcto o era válido en cuanto a modificar las condiciones de trabajo para poder sostener nuestra empresa y poder cumplir pues con esta orden federal de no puedes despedir a ninguno de tus trabajadores y tienes que pues, respetar esas condiciones laborales, ¿no? Ahora, después de un año y después de ver, vamos a decir, las nuevas maneras o las nuevas formas en las que se puede desempeñar el trabajo sin necesidad, muchas ocasiones, dependiendo obviamente del giro de la empresa y dependiendo obviamente del puesto o de la categoría del trabajador, pues nos percatamos que podemos desarrollar ciertos trabajos pues desde casa, ¿no? Desde otro punto que no sea directamente el centro de trabajo como estábamos acostumbrados. Entonces, sí ha sido para nosotros los especialistas en materia laboral, sí ha sido todo una suma de nuevas legislaciones, ha sido una suma de nuevas normas oficiales y apenas estamos nosotros terminando de leer y de empaparnos de la nueva reforma cuando ya entra en vigor una nueva y no nada más se queda ahora en materia laboral, sino de que ya también empieza a involucrar a otras materias. Y nos damos cuenta de que efectivamente ya se llegó el momento y el tiempo que muchos a lo mejor pensamos que todavía faltaba una distancia considerable, pero ya se llegó el punto en el cual el Estado mexicano como tal, por lo menos en cuanto a legislación, se empieza a parecer un poquito más a nuestros socios comerciales. Y ahí viene un poquito lo que nos corresponde a nosotros, pues como sus abogados, eh, hacerles a ustedes de su conocimiento. ¿Por qué? Porque ya no podemos nosotros seguir pensando en que litiguemos un procedimiento, litiguemos un juicio laboral con la intención a lo mejor de que si no fuimos proactivos o no tuvimos las herramientas mientras se estaba llevando la relación laboral, si no hicimos lo que estaba a nuestro alcance, no llevamos a cabo esos procedimientos, esos protocolos que estaban a nuestro alcance, estamos muy acostumbrados a que no te preocupes. Cuando se llegue el procedimiento laboral, buscaremos la mejor estrategia de defensa en la que muy seguramente el trabajador va a terminar fastidiado y bueno, busquemos un arreglo conveniente para la empresa, ¿no? No, ahorita ya nos estamos empezando a dar cuenta que lo que me puede a mí afectar laboralmente hablando, también puede ser un perjuicio fiscal y ahora también puede ser un perjuicio incluso penal, ¿no? Entonces, sí es importante que empecemos nosotros a tomar muy en serio el hecho de una debida planeación en nuestra estructura de la empresa y que, pues aquí ya no importa si eres
micro, pequeña, mediana o grande empresa, las legislaciones que se han venido emitiendo y las reformas que se han venido puesto en vigor aplican lo mismo para una micro que para una gran empresa. Y lógicamente las autoridades no van a hacer distinción entre si soy yo una empresa que tiene a lo mejor nada más 5 empleados, a si soy una gran industria que tiene más de 500 empleados. Nos aplican para todos por igual todas estas reformas, todas estas normativas, y bueno, pues tenemos que estar nosotros preparados y a la altura de esas exigencias, justamente para que ahora no sea nada más nuestra preocupación el cómo voy a salir bien librado de un juicio laboral, sino más bien cómo voy a poder yo atender y evitar algún tipo de multa o sanción directamente de las autoridades federales o locales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros antes de la pandemia y pues incluso el nacimiento de la norma 35 tuvo sus orígenes antes de lo que fue la reforma del 1 de mayo del 2019. Y se empezó a escuchar mucho el hecho de hay que implementar la norma 35, hay que aplicar cuestionarios al interior de la empresa para evitar los factores de riesgo psicosocial. Tenemos que implementar ciertos protocolos para que si se llega a dar alguna de estas conductas, apoyemos al trabajador, pero sobre todo preparémonos para cuando llegue una inspección, si se practican esos cuestionarios, pues se determine, en pocas palabras, que dentro de nuestra fuente de empleo se atienden los problemas que pueden hacer que exista un factor de riesgo y se atienden los problemas y sobre todo las causas y consecuencias de cuando ya se llevó o se dio alguna conducta, algún hecho que se traduce en un factor de riesgo psicosocial. Entonces, antes de la pandemia, yo les aseguro que la mayoría de nosotros como empresarios estábamos buscando la implementación justamente de esta norma 35 y salieron diversos expertos y salieron diversas consultorías que empezaron incluso a vender softwares o aplicaciones para que tú pudieras estar llevando a cabo estos cuestionarios. Y bueno, como en todas las legislaciones, como en todas las normas, vamos a decir, que se implementan, pues siempre hay malas interpretaciones. Y no es justamente hasta que se empiezan a aplicar como tal que se empieza a perfeccionar esa interpretación y pues conseguimos el fin de cumplir con esa normatividad. Hago alusión a la norma 35 porque mucho tiene que ver ahora la forma en la que se van a llevar los procedimientos laborales en los juzgados laborales, pero sobre todo va a tener mucho que ver el motivo o la causa por la cual ahora nos van a poder demandar. Ya no vamos a ser nada más demandados por un despido injustificado. Ahorita, haciendo alusión a la pandemia y la forma en la que las empresas, pues tuvimos que modificar las condiciones de trabajo, sin detenerme en si fue legal o no fue legal el procedimiento que se llevó a cabo. Pero bueno, fue la única manera en la cual nosotros pudimos sacar adelante la industria y se contó con el apoyo, por supuesto, de los colaboradores.
ya no nada más es yo me sigo sintiendo lesionado en mis derechos como trabajador y te voy a ir a demandar por un despido injustificado, aunque en la realidad no existe ese despido injustificado, sino propiamente se trate a lo mejor de una rescisión de las relaciones laborales derivado de esas condiciones de trabajo que me modificaste. Ahora ya no nada más es ese el tema primordial que nosotros como abogados vamos a estar litigando en los juzgados laborales, sino ahora ya se va a hablar también de lo que es clasificado en esta norma 35 como hostigamiento laboral o discriminación o violencia de género. Y bueno, ahora va a ser ya más común el hecho de que nos veamos involucrados en un procedimiento laboral sin que haya existido propiamente la ruptura del vínculo laboral por parte del patrón, sino que incluso desde el reclutamiento podemos estar involucrados en un tema que puede derivar en una demanda laboral y que lo peligroso del tema es que no nada más ahora se quede en una demanda laboral, sino que ahora también se puede encuadrar como algún tipo de daño o perjuicio que por la vía civil también tendrá facultad la persona aludida de decir, mira, sufrí hostigamiento o sufrí algún tipo de racismo o, o no se llevó como tal una paridad de género. Hay que tener ahora mucho cuidado en la forma desde que vamos a contratar a nuestros colaboradores, porque anteriormente se acudía a una persona a una entrevista y pasaba ciertos filtros y en algún momento, como en todo, encontrábamos candidatos idóneos, pero que simplemente a lo mejor la diferencia la hacía en la entrevista personal, pero que en cuanto a experiencia y currículum fuera muy parecido, pues antes era, vamos, no tenía mayor complicación legal el hecho de negar el acceso a aquel con el cual en la entrevista personal no te había sentido tan cómodo. Ahora no, ahora esto se puede traducir, aun y cuando ni siquiera ha iniciado el vínculo legal, la relación laboral, ahora esto sí ya se puede traducir en algún tipo de discriminación. Y lo interesante de todo es que tenemos que estar conscientes de que si de por sí la legislación laboral antes de la reforma del 2019 y un poquito atrás de la reforma del 2012 eh, le daba ciertas cargas o le arrojaba ciertas cargas al patrón, pues con esta legislación, pues yo podría decir que de un 98% las conductas que se puedan llegar a dar y que se van a dirimir en los juzgados laborales va a ser carga de la prueba de el patrón, la empresa, de acreditar que las cosas no fueron así. ¿Por qué? Porque incluso, pues con esta reforma laboral, una figura que era muy conocida por nosotros, negar el despido, ofrecer el trabajo, ofrecer la reinstalación, cuya defensa nos permitía a nosotros como abogados arrojarle la carga de la prueba a la parte actora para que fueran ellos los que acreditaran que el despido existió, pues ahora ya no, ahora ya ni siquiera esa figura jurídica existe. Aunque se niegue el despido y se ofrezca el trabajo, ahora nosotros como abogados tenemos la obligación, abogados de empresa, tenemos la obligación de acreditar que el despido no existió.
Entonces, así como esta figura jurídica que fue utilizada durante décadas, ya fue eliminada, pues de la misma forma, el Estado lo que está diciendo es, tú como empresario, al ser el dueño del capital, pues por supuesto que cuentas con toda la infraestructura y los medios financieros para poder comprobar en un litigio los hechos que se narran en una demanda. No podemos arrojarle la carga de la prueba a un trabajador, pues partiendo desde el punto de que el trabajador tiene necesidad de trabajar para poder tener un sustento económico. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo le puedes tú exigir que el trabajador indefenso aporte medios de prueba si realmente su trabajo es por una necesidad? ¿Ok? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, desde esa óptica, nos podemos dar cuenta que ahora todo lo que la autoridad local o estatal me exija que yo cumplimente, voy a tener justamente la obligación de acreditar si hubo cumplimiento o no lo hubo. Y lo peor de todo es que las sanciones económicas que se han determinado a partir del 2019 se incrementaron. Ya desde el 2012 se había incrementado el catálogo de sanciones en la Ley Federal del Trabajo, pero ahora, justamente vamos a decir, al entrelazar diversas materias y diversas autoridades legales, ese catálogo de sanciones ya no nada más se queda en la sanción que me establece la Ley Federal del Trabajo, sino ahora se traduce también en una sanción que puede ser del tipo fiscal, y al traducirse en una sanción del tipo fiscal, pues nos metemos también en un tema que puede derivar en lo penal, que es donde entra la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es estar preparado para que todo este cúmulo de reformas y de normatividades que a raíz del 2017 se han venido pues ya decretando como oficiales, pues nosotros tenemos que estar preparados justamente ya no nada más para esas demandas laborales que vamos a tener de parte de nuestros trabajadores, sino tenemos que estar preparados para las inspecciones que se van a empezar a practicar. Y en este punto sí quiero ser un poquito más específico, sin ánimos de entrar en ningún tipo de controversia política, ni mucho menos, pero sí tenemos que darnos cuenta que esta legislación y estas nuevas reformas que se han venido aprobando sin que se discutan y sin que se modifique nada de cómo se propusieron, sí obedecen precisamente a quién detenta ante los ojos del gobierno, quién detenta el poder económico. Y entonces, si no quiero yo, porque va en contra de mi política de gobierno, instaurar mayores impuestos, por lo menos antes de las elecciones, quiero pensar que después de las elecciones veremos un panorama totalmente distinto, pero ¿de dónde puedo yo sacar precisamente recursos? Pues lógicamente del empresario, y no nada más a través de los impuestos, sino ahora a través de las diversas inspecciones que por ley
de por sí ya tenía el derecho de inspeccionar, pero que ahora voy incrementando el catálogo vamos a decir, de lineamientos legales que tengo facultad de inspeccionar. Y entonces, ahora de lo que se trata es, no como antes, cosa que es algo que yo estoy de acuerdo, no como antes de que llegaba un inspector y revisaba mis condiciones de trabajo o bien en materia de seguridad social, y si algo no estaba bien, no legalmente, sino a lo mejor desde otro lado, lo arreglábamos, lo solucionábamos. Sino ahora de lo que se trata es sanciona y pues estas sanciones, lógicamente, si antes nuestro temor era, no quiero entregarle las llaves de mi negocio al trabajador por los salarios caídos que se vienen acumulando del juicio laboral, ahora es, no quiero entregarle las llaves de mi negocio a la autoridad por el hecho de que no estoy cumpliendo con todas y cada una de las normativas que se han venido poniendo en vigor. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que la forma de impartir justicia en materia laboral ya no es la misma que nosotros veníamos conociendo. Tal vez ahorita todavía no nos percatamos al 100%, reitero, porque la entidad en la que nos encontramos y la más cercana, que es Mérida, todavía no inicia en funciones el juzgado laboral y el centro de conciliación. Pero a partir del 1 de octubre ya entra en funciones. Si nosotros nos vamos ahorita al estado más cercano, que sería Villahermosa, Campeche, nos vamos a dar cuenta de cómo ahora se litiga en materia laboral. Y desafortunadamente, como en todas las reformas y como en todas las implementaciones legales, lo hemos visto, por ejemplo, en materia penal, hace ya cuántos años de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y hasta ahorita es cuando empezamos a ver un poquito cómo ya deja de ser esa puerta giratoria para los delincuentes. ¿Por qué? Porque pues en base a tropiezos, la gente se ha venido capacitando y especializando. En materia laboral nos va a suceder exactamente lo mismo. Para ir aterrizando un poco, la reforma laboral nos obligará a partir del 1 de octubre en esta entidad de Quintana Roo y Mérida, la más cercana, que cualquier conflicto laboral, primero que nada, tendrá que pasar por el centro de conciliación. Si yo como trabajador no acudo al centro de conciliación, no puedo presentar directamente una demanda en el juzgado laboral. Como requisito indispensable para presentar una demanda laboral, tengo que acompañar mi acta de no conciliación ante el centro de conciliación. Obviamente existen sus excepciones. Excepciones en cuanto a si es un tema que derivó de un hostigamiento laboral, de un acoso sexual, de un tema que tiene que ver con una rescisión o despido de una mujer embarazada o por haber estado en su periodo de lactancia, que tenga que ver con discriminación, con paridad de género, obviamente ahí no podemos nosotros obligar a la parte afectada, que ya la propia legislación la empieza a ver como víctima, cosa que antes no lo veíamos en nuestra legislación laboral, pero si bien es cierto, a lo mejor no lo encontramos inserto a la letra directamente en la ley, pero sí lo encontramos en las diversas disposiciones legales y normas oficiales
que la propia Ley Federal del Trabajo nos obliga a observar en el día a día de nuestras relaciones laborales. Entonces, las víctimas de una conducta de este tipo no tienen obligación de acudir al centro de conciliación y de inmediato nace su derecho para acudir ante el juzgado laboral y demandar directamente al patrón. Entonces, ese centro de conciliación, vamos a decir que es uno de los brazos, por llamarlo de una forma, uno de los brazos ya sea del gobierno estatal o del gobierno federal, en el cual, aunque la propia ley nos dice que nada de lo que en conciliación se acuerde o se dialogue, se concilie, nada de eso podrá servir de prueba o de fundamento para el procedimiento laboral que se va a llevar ante el juzgado, pero sí es una dependencia en la cual se va a empezar, vamos a decir, a indagar a la empresa. ¿Por qué? Porque yo les venía comentando años atrás que lo que pretende el gobierno, y ahora sí ya lo tiene, es tener una base de datos en la cual esté interconectada Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, el SAT y pues bueno, ahora la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, al tener la obligación legal, o más bien la obligación por ley, de llevar todos los conflictos de naturaleza laboral, primero que nada al centro de conciliación, es lógicamente con la finalidad que desde ahí nosotros sepamos y detectemos cuáles industrias, cuáles fuentes de empleo son más recurrentes en sus problemas con sus colaboradores. Y entonces esta, vamos a decir, plataforma, esta base de datos, pues se va a empezar a llenar con la información que el día de mañana a las dependencias mencionadas les va a funcionar para, aun y cuando tú hayas resuelto el problema en la conciliación, pero ya dejaste un antecedente de que algo está pasando dentro de esa empresa. Y entonces las inspecciones laborales ya tampoco van a ser como actualmente las conocemos. En principio porque ya no nada más van a ser inspecciones ya sea por condiciones de trabajo, inspecciones por seguridad e higiene o inspecciones por capacitación y adiestramiento en la empresa, sino ahora también van a ser inspecciones que tengan que ver con algún tipo de denuncia, aunque sea muy reiterativo, por hostigamiento laboral, por paridad de género, por discriminación. Y entonces cuando ya un inspector va a tocar tu puerta es porque ya sabe que tuviste un conflicto con el trabajador. O sea, ya no es nada más como antes de que o era por sorteo o era porque directamente un trabajador interponía su queja ante inspección del trabajo, aun y cuando no se quebrantara la relación laboral, ¿no? Ahora ya se concentrará todo en el centro de conciliación y tendrá esa información el Estado, tanto de las entidades como del gobierno federal, justamente para saber en qué empresa, en qué fuente de trabajo las cosas no se llevan bien por una u otra circunstancia. Entonces, sí ya nos llegó el tiempo en el cual debemos de modificar nuestras relaciones laborales, debemos nosotros de regularlas acorde a la legislación y debemos de implementar sobre todo pues, los famosos protocolos
que las propias normas oficiales nos están diciendo que debemos de tener implementadas. Entonces, de lo que se tratará ahora es justamente que toda la infraestructura que tenemos nosotros como empresa la utilicemos de manera preventiva. ¿Por qué? Porque si pasamos de la conciliación, que en este ejemplo no haya una solución al conflicto y se da el inicio del procedimiento ante el juzgado laboral, ya no es el litigio como hasta ahora lo conocemos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el cual serás emplazado en la fuente de empleo y te darán, o bueno, la ley te dice que por lo menos con 10 días hábiles de anticipación se debe de realizar ese emplazamiento a juicio y se señala una fecha de audiencia en la cual comparecerás a la primera etapa, que es conciliación, demanda y excepciones, en la cual tendrás oportunidad de desahogar la etapa conciliatoria y si no hay un arreglo conciliatorio, pues entonces procederás a dar contestación a la demanda. Y bueno, una vez cerrada la etapa de demanda y excepciones, se suspende la audiencia y se señala otra nueva fecha para ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora, una vez que se agota la conciliación y tenemos nuestra constancia de no conciliación, presentamos nuestra demanda ante el juzgado y se debe de proporcionar un correo electrónico y debes de generar un usuario y una contraseña como parte actora. ¿Para qué? Para que ahí te lleguen todas las notificaciones y todos los comunicados oficiales de tu procedimiento laboral. Y directamente el juzgado, a través de sus actuarios, llevará a cabo el emplazamiento a juicio en el domicilio que proporciones de los demandados. Cuando te emplacen a juicio, previo al emplazamiento a juicio, la demanda que formula la parte actora, como en materia civil, deberá de venir acompañada de las pruebas en las que funde su acción. Y con la demanda y las pruebas, emplazarás a juicio a la empresa. La empresa, cuando reciba esa demanda, tendrá un término para dar contestación a esa demanda, para ofrecer sus pruebas y para objetar las pruebas de la parte actora. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que se le llama, vamos a decir, la prejudicialización. Es una audiencia prejudicial, es ante un juez prejudicial que se va a llevar este procedimiento y también se requiere proporcionar un correo electrónico y generar un usuario y una contraseña. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Porque si me detengo en cuanto a términos y propiamente el procedimiento que nos marca la ley de cómo se va a litigar ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Justamente eso, que se está alimentando y se va a seguir alimentando esa base de datos en la cual va a tener acceso la autoridad y las diversas dependencias que les he comentado. Entonces, ya no nada más, como se los decía, se tratará de litigar los conflictos laborales con nuestros trabajadores, sino ahora también tendremos que estar preparados para que toda la información que directa o indirectamente va a estar recabando el gobierno no nos perjudique en el sentido de las sanciones económicas que se contemplan no nada más en la ley laboral, sino también en algunos temas si los llevamos a lo que es la parte fiscal. ¿Okay? Han estado escuchando muy seguramente
en los últimos meses de lo que a lo mejor antes nosotros solamente conocíamos a través de las empresas transnacionales, que es el famoso compliance legal. Y reitero, nosotros no lo conocíamos o no lo llevamos a la práctica, pues porque nuestra legislación o nuestras legislaciones estaban encaminadas únicamente a poner orden, vamos a decir, dentro del Estado mexicano y dentro de la industria mexicana. Pero ahora con todos estos acuerdos y convenios y sobre todo lo que son la firma de los tratados internacionales y de la ratificación de los convenios internacionales en los que el Estado mexicano es parte, nos obligan a no nada más observar nuestra legislación, sino que también se aplican esos convenios o esos tratados internacionales de los que México es parte, ¿sí? Entonces, tenemos ya nosotros que empezar a adoptar la cultura de regular y estar dentro del marco legal de la legislación mexicana, materia laboral, civil, mercantil, penal, ambiental, obviamente fiscal, pero también tener conocimiento de los convenios en los cuales el Estado mexicano es parte. ¿Por qué? Porque ya no nada más es facultad del gobierno local o federal de sancionarnos, sino también a través de nuestros socios extranjeros y los famosos inspectores laborales que escuchamos cuando el famoso TEMEC se estuvo renegociando. Efectivamente, existen ya los inspectores laborales y ya están en territorio mexicano. Y bueno, pues es algo más de lo que tenemos que tomar nosotros en consideración en nuestra, vamos a decir, en el marco legal que debemos de observar. Entonces, ya no basta con el hecho de que busquemos al abogado cuando nos llega un litigio laboral por algún colaborador que nos demandó, sino más bien ahora de lo que se trata es de ser preventivos y sobre todo proactivos, como les he venido yo comentando. No se trata de apagar el fuego, sino más bien se trata de evitar que se inicie esa chispa. Y la única forma en la que lo vamos a poder hacer es justamente teniendo un conocimiento de nuestro marco jurídico y normativo. Por otro lado, lo que quiero también hacerles, pues vamos a decir, la invitación a que lo veamos desde el punto de vista que si nosotros utilizamos a nuestro favor el marco normativo y nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con las regulaciones legales, ya no será tan fácil el hecho de que ni los trabajadores, mucho menos los abogados que los representan, pero tampoco las autoridades laborales nos metan, vamos a decir, en un círculo en el cual, vamos a decirlo, lo que ellos planteen en su demanda sea a lo que nosotros nos tenemos que atener. Aquí si nosotros implementamos protocolos, si nosotros en algún momento adoptamos el tema de un compliance y empezamos a generar políticas internas, un código de ética
tanto de nuestros empleados, clientes, proveedores. Y tenemos esta cultura de dar un seguimiento, vamos a decir, a las obligaciones legales y dar un seguimiento a cuando se da algún tipo de acción dentro de mi empresa que se detecta a través del compliance. Entonces ahora sí tendré yo todos los elementos para que, si me encuentro con un colaborador que en el desempeño de sus funciones o no lleva a cabo bien sus tareas o encuentra la fórmula bajo la cual pueda estar teniendo el famoso robo hormiga, o simplemente, sin irnos tan lejos, no me llega temprano o no me justifica sus inasistencias, ya no sea como ahora. Déjate de presentar. En el momento en que la empresa se dé cuenta de que le estás robando, déjate de presentar y lo primero que tenemos que hacer es meter una demanda laboral. O ya te llamaron la atención, ya te levantaron actas administrativas, incluso a lo mejor ya te suspendieron porque tus retardos o porque no justificas tus inasistencias, déjate de presentar y presentemos la demanda laboral. De lo que se trata ahora es de darnos cuenta de los beneficios que tiene justamente el hecho de tener nuestros procesos internos, de respetar sobre todo los procesos internos y de darle un seguimiento y una constante supervisión y mejora a todos estos procedimientos internos. ¿Por qué? Porque es lo que justamente te va a ayudar a ti a que cuando llegues con el juez laboral en contestación de demanda, al cual le debes de acompañar tus pruebas y la objeción de las pruebas de la parte actora, entonces tú tengas todo ese cúmulo de información que estuviste recabando a lo largo de la relación laboral. Y entonces no nada más te vas a quitar de encima el procedimiento laboral del colaborador, que además de todo, ya cuando se dé la audiencia directamente ante el juez, será una única audiencia en la cual de lo que se trata es de desahogar todas las pruebas, incluyendo las testimoniales, para que, así como en los juicios en materia familiar, en donde las partes están de acuerdo con el convenio, se divorcian y en esa misma audiencia se dicta sentencia, así se trata ahora en materia laboral de que en una sola audiencia se desahoguen todas las pruebas y se dicte la sentencia y la ejecución del laudo, obviamente cuando sea condenatorio, se lleve en los siguientes 15 días. Un poquito a lo mejor como que me adelanto en el tema del procedimiento y luego me vuelvo a regresar, pero recalcándoles el tema de, hablamos de ejecución de sentencia en un corto tiempo. Y a lo mejor algunos se preguntarán, conociendo el procedimiento que actualmente se lleva ante la Junta de Conciliación, bueno, ¿y cómo vas a abrir ese procedimiento que hasta ahorita en las Juntas de Conciliación es un procedimiento específico de ejecución? Y tienes que llevar al actuario para embargar y señalar bienes, bla, bla, bla. Bueno, pues ahora no. ¿Por qué? Porque justamente la autoridad, a través de las dependencias previas y las inspecciones que se practiquen, al pedirte la información justamente de la empresa, un correo electrónico, generar un usuario, una contraseña, una conciliación prejudicial, ya tendrá toda la información de la empresa para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Incluso, si nos damos cuenta, en la nueva reforma laboral, ya nos eliminaron el procedimiento de la ejecución de los laudos, ¿no? Que hasta ahorita en Junta de Conciliación se llamarán laudos, pero ya en el juzgado propiamente lógico se llamarán sentencias. Entonces ya nos quitaron
defensa de la revisión de actos de ejecución que les denomina la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber como tal un procedimiento de embargo como nos lo marca la ley, sino ahora el juez ejecutará la sentencia. Entonces, reitero, me voy un poquito al procedimiento y me regreso. ¿Con qué intención? Con la intención de que nos empecemos a percatar que ya no es la habilidad del abogado que representa al trabajador para delinear los hechos, para demandar a través de las prestaciones, para llevar a cabo el procedimiento y ejecutar el laudo con la información que va recabando incluso de otros juicios en contra de la misma empresa y que ya cuenta con esa información de las cuentas bancarias y para poder llegar más rápido a cobrar ese laudo. Ahora no, ahora toda la información ya la va a tener la propia autoridad. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que evitar precisamente es llegar a un juicio. Pero si ya llegamos a un juicio, si ya llegamos a esa instancia, tenemos que tener nosotros toda la evidencia ante el juez. ¿Para qué? Para no ser condenados. Porque si llegamos al extremo de la condena, entonces ya no va a parar nada más en la ejecución de la sentencia, sino, reitero, con toda esta base de datos y con toda esta plataforma interconectada en las autoridades que les comenté, pues el día de mañana te va a llegar la inspección del Seguro Social, y el día de mañana te va a llegar Hacienda, y el día de mañana la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ahora, con estas legislaciones en las cuales primero ejecuto y después te doy la oportunidad de que en el procedimiento te defiendas y me acredites, pues imagínense el perjuicio y el detrimento económico del cual podemos ser víctimas del propio Estado, ¿no? Entonces, nos quedan 5 meses, reitero, estamos ya a poco menos de 5 meses de que abra sus puertas el juzgado laboral y el centro de conciliación. Muy buen tiempo para que aquellas estrategias que implementamos para poder sacar adelante a la empresa en la pandemia, las regularicemos. Regresemos a la forma en la que se llevaban las condiciones o se respetaban las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores antes de marzo del año pasado. Y si en definitiva no es posible, pues entonces busquemos las estrategias jurídicas en las cuales no pongamos en riesgo a la empresa, pues vamos a decir, cayendo en ilegalidad. Hagamos, vamos a decir propiamente, una planeación con todos nuestros departamentos involucrados en las relaciones laborales para que implementemos protocolos, para que implementemos procedimientos, para que se empiecen a crear a lo mejor departamentos específicos en los cuales el trabajador sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y qué es lo que nosotros como empresa ponemos a su disposición para que el colaborador se pueda sentir, vamos a decir, respaldado ante la conducta interna de cualquiera de nuestros compañeros de trabajo o incluso de nuestros jefes inmediatos o supervisores. Tenemos que poner más atención y más cuidado en delimitar las funciones y obviamente
evitar en lo posible que otros departamentos que no tengan que ver con recursos humanos se tomen atribuciones para el manejo de las relaciones de los trabajadores, incluyendo la forma en la que se van a dar las instrucciones a los colaboradores. Todo esto lo comento, vamos a decir, en el marco de lo que nos establece la norma 35. Aquellos que no tengan a la mano la norma 35, por favor, con toda confianza, pídanmela, les mando la liga para que la tengan. Pero sí es muy importante, sobre todo, que nos enfoquemos en los antecedentes de esa norma 35. Y en la medida de lo posible, leamos los fundamentos de la creación de la norma 35 para que tengamos conocimiento de la ley en contra de la violencia y disparidad de género y nos percatemos un poquito de qué se trata lo que ahora los trabajadores van a poderme reclamar ante un juzgado laboral. Yo ya he escuchado a varios abogados que representan trabajadores. Con esto de la pandemia empezaron a meter demandas no por despido injustificado, sino por rescisión de la relación laboral, a causa de las condiciones de trabajo, la variación o la disminución, sobre todo de salario. Y he empezado ya a escuchar a abogados que dicen, no, pues si estabas embarazada y por eso te corrieron, no vamos a meterla por demanda, por despido injustificado. Vamos a meterla por discriminación. Y si tu jefe te habló saliendo de la oficina y te empezó a dar instrucciones de trabajo o te dijo, oye, necesito que te quedes más tiempo porque tenemos que terminar el proyecto, lo que sea, vamos a meter la demanda por rescisión porque no está respetando tus condiciones, porque está él provocando que tú tengas estos famosos factores de riesgo psicosocial, está alterando el orden y el clima laboral que debe de prevalecer al interior de la fuente de trabajo. Entonces, ya se les abrió también a muchos de los abogados el panorama y ya están buscando la forma de cómo pues continuar, vamos a decirlo, en este negocio, ¿no? Por supuesto, nos vamos a encontrar con muchos juicios en los cuales no sea real el hostigamiento, en los cuales no haya tenido lugar esa conducta, pero ¿cuál es el problema? Que la carga de la prueba la tenemos nosotros, que los que tienen que acreditar que esa conducta no se dio, que la llamada telefónica no existió, que la carga de trabajo no se le asignó, que la conducta de acoso sexual no existió, quien lo tiene que acreditar es la empresa. Y la única forma en la que lo vamos a poder acreditar es justamente teniendo esos protocolos, esos departamentos, esos procedimientos que por supuesto tenemos que hacer del conocimiento del colaborador, tenemos que recabar, vamos a decir, las firmas de los trabajadores de que estoy enterado del procedimiento, estoy enterado de que existe un buzón de quejas, si se presenta una queja le tengo que dar seguimiento y debo de realizar una investigación exhaustiva porque también podemos caer en el hecho de acuso a mi jefe inmediato porque me cae mal y no estamos pensando en que estoy o puedo violentar los derechos de ese jefe inmediato. Entonces debo de llevar a cabo una investigación antes de sancionar, porque lo mismo se está violentando el derecho de la persona que se dice víctima, como puedo estar violentando los derechos de la persona que se presume como victimario. Y entonces nosotros vamos a caer en ese tema de tengo que cuidar los derechos de ambos trabajadores.
porque alguno de los dos me puede llevar a un procedimiento legal. Entonces, sí es muy importante generar esa conciencia y es muy importante que pues trabajemos, vamos a decir, más de la mano, estemos más en comunicación y aquellos procedimientos, aquellos lineamientos que a lo mejor todavía no se tienen conocimiento porque pues sí, la gran mayoría son nuevos, pues con todo gusto sentarnos a platicar y tal vez en micro o pequeñas empresas no sea tan necesario, pero sí hay que considerar que por el hecho de que seamos una empresa de 5 personas, no estamos exentos de algún tipo de situación de este tipo, ¿no? Entonces, hay que empezar a tener esa cultura de la prevención. Y bueno, en cuanto a los temas que se han dado del outsourcing, en cuanto a la reforma que se ha dado a la desconexión del trabajo, el teletrabajo que le han llamado, determinado el home office, pues bueno, son temas que pudiéramos nosotros agendar otras charlas de este tipo, porque cada uno tiene su especificación, cada uno tiene sus candados que debemos de conocer en cuanto a qué sí se puede y qué ya no se puede. Y bueno, con toda la confianza podemos platicarlo, ya sea en estos espacios o bien agendamos citas y vamos viendo los temas de interés de cada uno de ustedes. Justamente, reitero, para estar preparados para lo que viene a partir del 1 de octubre. No quisiera yo que, como dice un principio del derecho, ¿no? El hecho del desconocer la ley no exime de su cumplimiento. No quisiera yo que cayéramos en algún tema de por no haber previsto que a nosotros nos pudiera ocurrir el hecho de caer en estas nuevas figuras jurídicas. Quiera uno o no, sí se trata de nuevas figuras jurídicas que antes no tenían una aplicación. En la Junta de Conciliación y Arbitraje no tienen aplicación. Los mismos criterios de nuestros tribunales colegiados ponían ciertos candados para este tipo de conductas, pero ahora no. Ahora no, y ahora pues de lo que se trata justamente es eh, no nada más prepararnos para darle una buena batalla al abogado que representa al trabajador, sino prepararnos para tener todas las herramientas legales para cuando se nos lleguen las inspecciones del trabajo, que créanmelo, estoy muy seguro que tendremos más temas de atender inspecciones de las autoridades que de juicios laborales. Y pues obviamente de esto no se trata de decir, si antes le tenías miedo a una demanda laboral, ahora tenle miedo a una inspección, sino más bien de lo que se trata es, si yo soy el capital y si tengo esa fortaleza, utilicemos todas las herramientas que ya hemos venido implementando, incluyendo la tecnología, ¿sí? Que es algo que también les he venido yo mencionando. Tienes a tu alcance correos electrónicos, tienes a tu alcance cámaras de vigilancia, tienes a tu alcance mensajería, ya sea a través de mensajes de texto, WhatsApp. Tienes muchas herramientas tecnológicas que no hemos
sabido utilizar, pero que ahora tenemos que aprender a utilizar en nuestro beneficio. Lógicamente, habrá que revisar nuestros contratos de trabajo, habrá que revisar nuestro reglamento interior de trabajo. Por supuesto, habrá que llevar a cabo la integración de nuestras comisiones mixtas. Tenemos que reconocer, volver a estudiar la función de cada una de las comisiones. Ahora se tiene que hablar nuevamente de la comisión del reparto de utilidades, el cuadro de antigüedades. Vamos, tenemos que retomar muchas de las regulaciones que estaban en la Ley Federal del Trabajo, pero que las habíamos dejado un poquito olvidadas porque sabíamos que lo podíamos manejar directamente con la autoridad. Sabíamos que a lo mejor muchas cargas probatorias dependían de la autoridad. Ahora no, ¿sí? Entonces, adecuemos, vamos a decir, nuestros documentos, respetemos lo que nos marca la ley, llevemos a cabo todos los lineamientos, pongamos en práctica las comisiones, implementemos en la medida de lo posible códigos de ética y bueno, blindemos sobre todo de lo que se trata, blindemos a la empresa de cualquier acción legal que se pueda presentar, no nada más de los trabajadores, reitero, ya no nada más se trata de estar prevenidos de una demanda laboral, sino se trata de evitar sanciones de parte de las autoridades, que yo creo que ahora será más recurrente la visita de este tipo de autoridades. Entonces, con toda confianza, acérquense a nosotros, veamos en la parte que nosotros estamos representando qué debemos de modificar, qué debemos de implementar, qué podemos mejorar. Y en la parte en la cual no contamos todavía con, vamos a decir, todo ese andamiaje legal, pues también estoy yo asociado con diversos especialistas en la materia que pudiéramos nosotros en distintas áreas empezar a detectar cuáles son las necesidades de la empresa y blindarlos en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, reitero, no será la última vez que nos veamos, yo espero. Voy a empezar a programar más habitual este tipo de pláticas ya para tratar temas en específico, ¿no? A lo mejor después nos aventamos una charla respecto del outsourcing, que ahorita, quieran o no, como en todos los temas, incluso estamos esperando todavía que nos emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el catálogo de las actividades especiales para que también podamos determinar de qué forma, o más bien qué tipo de servicios puedo yo subcontratar sin caer en una ilegalidad. Lo que sí les puedo yo adelantar es que tanto el outsourcing como el insourcing a través de las famosas pagadoras, en definitiva, eso ya no va a ser posible. Eso sí lo tenemos que eliminar por completo. Y bueno, se trata también un poquito de reestructurar incluso la constitución de la sociedad para empezar a cuadrar ciertas actividades que no sean directamente el giro de la empresa y entonces pueda yo decir, esto sí lo puedo yo subcontratar. Pero bueno, digamos que una pequeña embarrada de lo que es la subcontratación será más completa cuando tengamos el catálogo de las actividades que la propia Secretaría del Trabajo determine como especiales. Pero así como este tema, podemos hablar de la famosa norma 35, podemos ahondar en la desconexión al trabajo, podemos platicar
de la regulación de las relaciones laborales a distancia, el teletrabajo. Entonces, hay mucho de dónde podemos nosotros seguir teniendo este tipo de charlas y, por supuesto, eh, irnos a lo concreto. Detecten, por favor, ustedes qué debemos ya de regularizar y con todo gusto, pues estamos a sus órdenes para sentarnos directamente con ustedes ahí en su empresa y empezar a prepararnos para, ahora sí que nuestra hora cero, que vamos a llamarle, el 1 de octubre, que entran en vigor los juzgados laborales. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Con todo gusto, abrimos micrófonos para atender cualquier duda, comentario o queja. Sí, yo, mi Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mauricio López, ¿cómo Hola Mau, ¿cómo estás? estás? Todo muy Bien, bien, gusto en aquí. saludarte. Muchísimas gracias por la invitación, muy, muy educativa y muy preocupante. Pero mira, de lo que yo quería preguntarte era si hay, ya ves que la Secretaría del Trabajo emite algunas certificaciones para algunos abogados. No sabes si en un momento dado ahorita está dando esos tipos de esas capacitaciones para sacar algunos certificados, o no sé si a través de ti tú hagas todo el embalaje para crear todas estas comisiones y toda la prevención en caso de alguna inspección, tú prepares completamente a la empresa, ¿no? No sé ahí cómo lo estés tú manejando, o insisto, si tú sepas si en un momento dado la Secretaría del Trabajo está dando estos cursos de capacitación para otorgar una certificación a uno como abogado. Ya, sí, mira, la Secretaría del Trabajo sí ha puesto a nuestra disposición directamente en su página este tipo de certificaciones. Sin embargo, como abogado, vamos a decir, es entrar un poquito en el tema de lo que es el compliance como tal. Ya sea que tengas un implant o tengas alguien de fuera que te esté llevando ese tipo de compliance. No nos exige como tal la legislación que tengas algún tipo de certificación, pero todas las legislaciones sí te dan esa responsabilidad como prestador de servicios profesionales. Entonces, creo que un poquito va enfocada tu pregunta a la responsabilidad. No necesariamente tienes que estar certificado, por supuesto que lo correcto es que seas especialista en cada materia que pretendes tú implementar dentro de la empresa, fiscal, ambiental, mercantil, penal, laboral. ¿Por qué? Porque entonces sí puedes tú incurrir en cualquier tipo de procedimiento o protocolo que implementes en la empresa si está mal y, vamos a decir, violentas el marco jurídico, eres responsable, obviamente, como empresa, como ente, junto con el abogado o la persona profesionista que te haya mal asesorado en este sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, sobre todo porque, mira, ahorita conforme yo estuve desarrollando el tema, pues me empecé obviamente a buscar la norma oficial y pues algunas otras empresas dan cursos, ¿no? Pero pues vaya, ninguna te dice, Ajá. oye, estás ser completamente certificado, porque unas te dicen, obviamente necesitas una guía de referencia, no sé, en relación a cuestionarios para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos, en fin, ¿no? Entonces, pues sí buscar, no sé, en algún momento dado, ya sea externamente, como lo dices, bueno, como tú te desempeñas como un abogado externo especializado en que nos hagas, por ejemplo, estas guías o estos, no sé, sí, sobre todo las guías, ¿no? Uh-huh. O en un momento, insisto, que uno mismo se capacite, ¿no? Uno como abogado corporativo de la empresa se capacite en un momento dado, o si es un abogado independiente, pues también ofrecer esa ventana que se abre para que en un momento dado se dedique a uno a impartir a lo mejor algunas capacitaciones de tanto del compliance como de la norma 35. Exacto. Sí, mira, el compliance, hay muchas universidades, incluyendo extranjeras,
que te dan, vamos a decir, posgrados, diplomados, incluso algunos hasta maestrías. Por supuesto que pues, lo ideal es justamente que tengas esa acreditación, ¿no? Esa especialidad. En cuanto a la norma 35, lo que les he comentado es, muchos te manejan aplicaciones, ¿no? Mira, te doy una plataforma, te doy una aplicación para que tengas los cuestionarios y tú mismo vayas ahí viendo. Lo que la propia norma 35 te dice, como todas las normas oficiales, es que la unidad de verificación acreditada y certificada por la Secretaría de Economía a través de la entidad mexicana de acreditación es la única que te puede dar el certificado de que tienes o que pusiste en marcha la norma 35. Entonces, sí se presta mucho esto, llamémosle a la charlatanería, y sí puedes tú incurrir en una responsabilidad pensando que no, mira, aquí están todos mis cuestionarios, aquí está la plataforma, se los acabo de aplicar ayer apenas y mira los resultados, ¿no? A ver, ¿dónde está el certificado que la propia norma 35 te dice a través de una unidad verificadora? ¿Okay? Claro. Nosotros estamos asociados con unidades de verificación. Podemos dar el acompañamiento a la empresa, ¿sí? Pero que no se malinterprete en yo te hago el acompañamiento en la implementación a te pongo mejor con la unidad verificadora, que es la que propiamente te puede dar esa acreditación, como las famosas ISO, ¿no? Por ejemplo. Sí tienes que tener ciertos estándares y solamente te la puede dar una entidad acreditada. Claro. Sí, más o menos por ahí, sí. Tienes razón. Ok. Sí, es todo. Muchísimas gracias, Alex. No, ¿de qué? Un saludo, mi estimado Mau. Igualmente un abrazo. Gracias. ¿Alguien más que, perdón, tenga alguna duda, alguna interrogante? Pues bueno, entonces les voy a estar haciendo llegar igual por el mismo medio, ya para empezar a platicar de temas más concretos. Y reitero, está abierto nuestro canal de comunicación para que si hay algún tema en el cual quieren platicar de manera personal, con todo gusto, nos sentamos a platicarlo y empezamos a trabajar de la mano, pues justamente para estar preparados, como les decía, para la hora cero, que es el día 1 de octubre, ¿no? En fin, pues les agradezco mucho el haber estado aquí con un servidor y que pasen una excelente noche. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye, Vic. Bye, bye.